Muy buenos días, el tema de hoy es enviados. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Enviados. Encontramos que aún el mismo Señor Jesucristo nos habla que usted y yo somos destinados a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Pero también a esos que no han oído, no han escuchado, pero también a los que no han entendido, que de pronto les han hablado de la palabra de Dios, pero como que sus oídos estaban sordos, estaban cegados. No entendían, no conocían, pero el Señor quiere enviarnos a usted y a mí. Por eso dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego. La diferencia el Señor no la hace, usted y yo menos. Debemos hacer diferencia entre quién le hablamos y entre quién no le hablamos. Es importante disponernos a llevar el mensaje, pero el mensaje que el Señor nos da a través de la palabra. Cuando entramos en tiempos de oración, clamor, ayuno, intercesión, y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y nos direccione qué debemos hablar, cómo debemos hablar, con quién debemos hablar, y que nos guíe y nos oriente hacia esas personas y nos lleve a cumplir su propósito. Por dice, pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí es lo que está hablando el Señor, es cómo en quien no han creído, pero si no lo han conocido a Él. Y cómo creerán en quien no han oído. De pronto algunos lo han oído, pero otros no lo han oído porque estaban sordos, ciegos, de pronto en sus cosas del mundo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a predicarle a esas personas que de pronto no han oído, no han entendido, no han conocido, como que quieren, como que asisten a una iglesia, pero no han entendido, sus sentidos no se han abiertos, no han podido conocer ni entender. Porque encontramos aún en Juan 3:3 cómo el Señor se le acerca a Nicodemo y le dice que qué tiene que hacer para nacer de nuevo. A un hombre conocedor de la ley, pero no entendía lo que el Señor le decía cuando tenía que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo era realmente nacer en el Espíritu, morir a la carne, pero vivificar el Espíritu. Así hay personas que van a la iglesia, les hablan de la palabra y como que reciben el mensaje, pero no lo meditan, no lo trabajan, no miran, no estudian cuál fue el mensaje que el Señor dio a través del pastor en la iglesia y como que se quedan solamente ahí. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. El mensaje de hoy es enviados. El Señor nos está enviando a usted y a mí para llevar su mensaje, para llevar su palabra, pero también para dar libertad a los cautivos, para abrir los ojos del entendimiento a otras personas a través de la palabra, a través de las escrituras usados por la dirección del Espíritu Santo. Es el tiempo de que usted y yo realmente nos comprometamos en el Señor a llevar el mensaje. ¿Cuántas personas encontramos con hambre y sed del Señor, pero que no encuentran nadie que les predique, que les oriente, que les direccione? Son personas que asisten a una iglesia, pero como que van y reciben, pero no entiendo lo que explicó el pastor allá, como que me cuesta a mí entender, conocer lo que está hablando a través del pastor o el líder que habló allá a través del púlpito. Y eso es lo que nos quiere llevar a usted y a mí el Señor, porque como les decía, hay personas que asisten a la iglesia, pero no se comprometen en el Señor, van juiciosamente o religiosamente los domingos, pero no pasan a un cambio. Por eso, como lo dijo el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 24, 47 al 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Es primeramente llevar el mensaje de arrepentimiento. Para la persona llevarla a conocer y entender que debe arrepentirse de sus pecados, sus pensamientos, sus actitudes, sus anarquías, sus rebeliones, sus iniquidades, sus concupiscencias, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, a la luz de las Escrituras, pero también guiados y direccionados por el Espíritu Santo, porque lo único que puede redarguir a una persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted y yo solamente que llevemos el mensaje, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hará su obra. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar cuando nos habla de ser enviados, para que esas personas les prediquemos el lenguaje, la palabra del arrepentimiento que nos habla el Señor Jesucristo, porque nosotros somos testigos de estas cosas. Usted y yo somos testigos de las cosas que el Señor ha hecho en su vida, el cambio, la transformación, la renovación en la mente, los pensamientos, el carácter, a través de la palabra, a través de la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor delante del Señor. El Señor ha venido haciendo cambios en cada uno de nosotros, pero es lo que el Señor quiere hacer a través de otras personas y obrando a través de cada uno de ellos para llevarlos a ese cambio, ese arrepentimiento. Hoy el Señor nos quiere llevar a eso, ya que muchos
no conocen al Señor, no conocen de Jesús. Han escuchado, pero no lo conocen a Él, porque como que ahí hablan de Jesús, ahí hablan de un Cristo, ahora está en este tiempo que hablan de la crucifixión, de que murió en la cruz del Calvario, pero bueno, lo toman como algo liviano, algo pasajero, algo que pasó. Bueno, sí, eso de pronto es una historia, de pronto es algo que habla la Biblia, pero no es algo que ellos lo conozcan a fondo, a profundidad. Y el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a que ellos puedan conocer al único Dios vivo y real, a Jesucristo, no a otros dioses, a Jesús, al Dios que Dios levantó de entre los muertos, pero lo levantó entre los muertos para llevar un cambio, una transformación a otras personas que lo conozcan a Él, a usted y a mí, llevando el mensaje al Salvador. Si no han escuchado el verdadero evangelio, no pueden tener fe, y si no tienen fe, ¿cómo podrán ser salvos? Ya que para usted y yo poder tener esa vida eterna, primero debemos conocer la palabra de Dios, y así la que debemos llevarla a otras personas y explicarle la palabra respecto a los que escuchan y creen, primeramente direccionados, como le digo, en el Espíritu Santo, que abra los ojos del entendimiento, que abra su mente, el conocimiento, el entendimiento de la palabra, pero que abran sus oídos espirituales y que sea el Espíritu Santo llevándole ese conocimiento, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en Efesios 1, capítulo 13. Lo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. La promesa es poderles llevar después del arrepentimiento a que conozcan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que el Señor dejó, el Espíritu de la promesa. Recibir el Espíritu Santo, así como cuando el Señor fue a partir y les dijo a sus discípulos que os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Espíritu Santo, el cual recibiré y lo llevaréis y lo llevará a toda verdad. Y es que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, conocerlo primeramente que todo a la luz de las Escrituras, y que el Espíritu de Dios los pueda llevar a toda verdad, a la verdad que el Señor Jesús les hablará a través de las Escrituras. Por eso es importante que usted y yo los enfoquemos en la palabra de Dios y que les direccionemos cómo pueden pedir y orar delante del Señor. Como el mismo apóstol Pablo lo habla en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Que ellos puedan creer, conocer y entender a través del Espíritu de Dios las Escrituras. Usted y yo creímos cuando fuimos guiados y direccionados en la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo, orientados, direccionados, enseñados en la palabra, que podamos transmitirlo a otras personas, porque para eso somos enviados. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si usted y yo creímos en nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios, también podemos llevar a otras personas que lo crean y lo busquen al Señor. Y es poderlo llevar a que ellos se involucren, se sumerjan en el río del Espíritu, pero que también que lo busquen en espíritu y en verdad, que haya un cambio, una transformación en los pensamientos, en el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Como le digo, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero cada vez que usted y yo los involucremos en la palabra, el Espíritu Santo obrará a través de la palabra y les llevará a esa claridad, ese entendimiento, y abrirá sus sentidos espirituales, y ellos podrán conocer y entender qué es lo que el Señor está obrando a través de cada uno de ellos. Por eso el mismo apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es eso lo que el Señor quiere llevarnos, que su palabra nunca es tarde, nunca llega tarde, su promesa nunca llega tarde, pero Él siempre es paciente para esperar que muchos se arrepientan, y es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, porque muchos a la verdad están dispuestos, pero muy pocos están dispuestos a llevar el mensaje. Como dice la palabra, que pidamos obreros para su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Pero que esos obreros primeramente haya una convicción, hay una determinación a ser enviados, que ahí, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. No como dicen algunos: heme aquí, envía al de allá. No, que es que el Señor lo puede enviar a usted y me puede enviar a mí, ya que el Señor nos usará en cuanto a usted y yo nos comprometamos en conocimiento, en la revelación, en la palabra, pero también en buscarlo a Él, buscar su presencia, que sea su dirección, que sea su entendimiento, que sea su conocimiento, que sea su revelación, para poder llevar y abrir los ojos del entendimiento a otros en la dirección del Espíritu Santo, y con el fuego del Espíritu de Dios poderlos guiar y orientar a ese cambio, a esa transformación. Por eso el tema de hoy es enviados. ¿A qué lo ha llamado el Señor a usted?
a predicarle a otros, a hablarles de la palabra a otros, a llevar un mensaje. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque se ha quedado estático, porque no ha avanzado, no ha evolucionado, porque espera de pronto que el hombre acepte el mensaje, que de pronto el hombre acepte que usted sea bien recibido. Si vamos en el poder del Espíritu Santo, Él mismo abrirá esa puerta y Él mismo nos llevará en victoria, en conquista. Solamente es que usted y yo nos dispongamos a ser enviados, pero también a buscar de su presencia, y le aseguro que el Espíritu Santo nos usará de una manera sobrenatural, como no está escrito, a través de las Escrituras y con el conocimiento y la dirección del Espíritu de Dios en Cristo Jesús.